Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestra sesión número 72, Sabiduría en las Escrituras, parte 41. Y saludos a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. También saludos al ministro Marco Antonio Flores López y su esposa Loida Abanto, y que Adonai bendiga ese matrimonio y ese ministerio. Bendiciones, ministro. También saludos a la Iglesia Antorcha de Esperanza y al Ministerio Logic Perú. Bien, continuamos con número 14. El día de ayer, en la sesión anterior, estuvimos hablando sobre la muerte de los 10 espías malvados, pero también hay otras sanciones muy fuertes, ¿no? En el verso 30 de número 14 dice: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es terrible. Y eso también nos da sabiduría, de no seguir, digamos, a aquellos que se adelantan en lanzar juicios contra Adonai. No es saludable. No te pongas en ese grupo. A veces tenemos que aprender a callar. ¿Por qué? Porque pueden haber consecuencias muy terribles, como aquí se ha mostrado el día de ayer. Bien, continuemos. Después de la muerte de los 10 espías malvados, hay quienes pues van a pretender seguir la voluntad de Adonai, pero a su modo. Veamos. Verso 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Amalecita y el Cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndoles hasta Horma. Y es muy importante reflexionar en esto porque aquí no interviene nuestro querer propio y hacer propio cuando la labor es de Adonai. Cuando algo es de Adonai y Adonai no está yendo ahí, no te adelantes, no vayas. Aquí la escritura está para aprender cómo Adonai actúa. Si Él te dice que no, es no, simplemente. No te rebeles contra Adonai. No digas, he pecado y ahora voy a continuar. No, espera el momento. Adonai conoce todos los tiempos. Cuando es obra de Él, Él sabe cómo hacer las cosas para Él, para su propósito. Cuando es tu propósito personal, es muy diferente. Ahí sí interviene tu emuná, tu seguridad, tu confianza, tu fidelidad en la escritura. Pero para estos efectos, no. Aquí es la obra de Adonai y Él lo hace a su modo.
Entonces aquí también vemos pues que existe una derrota por hacer las cosas de Adonai a su modo. En el número capítulo 15 habla sobre las leyes de las ofrendas, y ya esto también lo hemos leído anteriormente, cómo se deben de presentar las ofrendas. Recordemos que todas estas ofrendas son alimentos, ¿no? Y que están referidos a la tribu de Leví, al sacerdocio de Leví. No se estilaba ya posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tribu de Leví dejó, el sacerdocio fue variado por el de Yeshua HaMashiach. Y en el de Yeshua HaMashiach pues ya no se habla sobre este tipo de ofrendas referidos a ese tipo de sacerdocio, ¿no? Pero sin embargo, como vamos a observar brevemente, dice por ejemplo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada en la 4ª parte de un hin de aceite, ¿no? Entonces está hablando cuál es el tipo de alimento que se tenía que presentar, ¿no? Después dice: de vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si estos alimentos tú te lo preparas? Porque en sí estos alimentos eran para consumir para el sacerdocio. Y es algo del cual se presentaba con exquisitez, porque no es cualquier tipo de alimento. Es un tipo especial de alimento que le traería pues una muy buena salud al sacerdote, ¿no? Y alguien puede decir: ¿puedo realizar las fiestas y presentar este tipo de ofrenda? Sí, nada te lo impide, solamente que tú no lo puedes presentar a la tribu de Leví, entonces no podrías realizar este tipo de festividad, ¿no? ¿Que puedes consumir este tipo de alimentos? Sí, porque es un alimento sano, de primera calidad, ¿no? Entonces, no hay ninguna restricción a que una persona pueda prepararse este tipo de alimentos. Evidentemente, cada uno de estos pasos tiene también sus modos de preparar, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Después de que se habla sobre los alimentos, también hemos leído anteriormente, eh, bueno, este es algo nuevo, dice: lapidación de un violador del día de reposo. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora alguien dirá: ¿por qué, digamos, se ha apedreado a una persona? ¿Cuál era la razón? ¿No? Entonces, si las cosas están escritas, ¿no? Es para que aprendamos de algo. Número uno, que tenemos que entender que recién el pueblo estaba recibiendo las normas, y si alguien las violaba y comenzaban a violar estas normas, y no tenían ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, evidentemente todo el mundo iba a dejar, digamos, de obedecer a Adonai. Y lo que se trata aquí era de que existiera un ejemplo de lo que podría suceder, ¿no? Si alguien comenzaba a quebrantar la norma. A ver, ¿qué sucede si es que un mandato, y los abogados también sabemos esto, si un mandato no tiene un respaldo para que se obedezca, simplemente la población deja de obedecerla? ¿Qué pasaría si en la actualidad, por ejemplo, uh,
las personas que tienen un mandato de no reunirse, digamos, en, en lugares donde se tiene que recibir al público, por decir, en los templos, de repente en una fiesta social, donde ingresan personas, ¿no? Hay la prohibición, pero las personas comienzan a reunirse y simplemente no hay sanción. Entonces las normas como que caen en desuso, nadie las obedece y vienen consecuencias, ¿no? En que las personas comienzan a contagiarse. ¿Y qué ha sucedido? Que no hubo un imperio de la norma. Entonces, cuando se dice que hay un imperio de la norma, cuando ésta viene a ser respaldada por otra norma que en caso de que se viole tenga consecuencias. Entonces ingresamos al ámbito de la norma penal, ¿no? La ley penal dice aquel que quebranta tal mandato será pasible de sanción y ahí se menciona diferentes tipos de sanciones, ¿no? Puede ser que tenga multas, puede ser que tenga, a ver, se le meta a la cárcel, etcétera. Entonces, aquí lo que se está haciendo es respaldar a la norma que dice que no se debe de salir a trabajar, ¿no? En el Shabbat. Entonces, es por eso que está escrito. Y esto es un aporte a lo que es el derecho, ¿no? El derecho se ha tenido que valer de todos los aportes culturales como es que tenían este tratamientos legales. Entonces no es que, digamos, no ocurra nada, ¿no? Entonces, en la actualidad, ejemplo, ¿qué pasa si un hermano no perdona a su hermano? Y Yeshua ha sido bien fuerte en esos sentidos, ¿no? ¿Qué pasa si es que tú no le das al sediento de beber agua? O si tú no vas a visitar al enfermo a un hospital. O si dejas en la cárcel a la persona, ¿no? Y tienen consecuencias muy fuertes. Y es lo mismo que desde aquí se enseña que existan consecuencias por no obedecer a un mandato. Aquí es donde nosotros podemos hablar que estamos bajo la ley, porque la ley está sancionando. Entonces, esto fue escrito para que nosotros aprendamos que estar bajo la ley es estar bajo sanción por quebrantar una norma. Y esto también se van a ver, digamos, en las escrituras después de la época de Yeshua HaMashiach, ¿no? Solamente que está puesta de otra manera y vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Después habla sobre franjas en los vestidos, verso 37 al verso 41, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí esta parte importante, ¿no? De que cuando estas franjas mostraban cada norma, es que tenían que hacerles recordar continuamente. Y algo interesante, es bueno, es saludable hacernos recordar las escrituras en forma diaria y cuando vayamos a cualquier lugar, anda con tu celular, pon un texto, manda un texto a un amigo, pero que esos textos estén siempre delante de ti. Anímate, escribe a otra persona, envíale. Si es posible, en tu vestimenta lleva un papelito, un texto, léelo diariamente. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer consciente de que Adonai va contigo en todo lo que tú haces. ¿Sí? Bendiciones. Shalom.